El ambiente en que vivimos los dominicanos en estos tiempos pareciera que es un ambiente típicamente electoral. Sobre todo se habla mucho de política partidaria, de candidaturas. La Junta Central Electoral tiene que intervenir cada vez más. Tenemos ahora una nueva ley de partidos y también se habla mucho de economía, la situación económica del país. Por supuesto, con distintas visiones, se mira de una manera desde la perspectiva del Palacio Nacional y de otra manera lógica también desde la perspectiva de la oposición y de los empresarios. Hoy tenemos un habitué de este espacio, un gran amigo y un hombre de mucha presencia en la vida nacional, como lo es el ingeniero Guillermo Carán, un ex gobernador del Banco Central, y un ex secretario técnico de la presidencia y ex secretario de Finanzas. Además, es un alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, aunque no podemos decir de cuál de las dos grandes tendencias de ese partido. Con él vamos a conversar sobre este ambiente cuasi electoral en que vivimos los dominicanos y particularmente de los temas políticos y económicos. Nos vemos en unos segundos. Ingeniero Guillermo Carán, le agradezco una vez más que usted me acompañe, lo veo cada vez más joven. Pareciera que las cosas andan bien, por lo menos en términos anímicos. Tú sabes que la clave que yo siempre he dicho cuando me echan piropos de ese tipo es que para mantener una buena salud y una buena imagen, basta tener la conciencia tranquila y los bolsillos vacíos. A propósito del tema, siempre se ha dicho que hay dos clases de políticos en este sentido. Uno, que hacen de los problemas del país sus problemas personales y lo llevan en una especie de mochila de angustia, de dolores existenciales, permanentemente. Y hay otros políticos que dicen los problemas son problemas del país, no son problemas exactamente personales. ¿Dónde se ubica usted? En el primer grupo, por supuesto. ¿En Sí, el primer grupo? claro, sin llegar a la angustia. Ya, no llega a la angustia. No llega a la angustia. Quizás en un tiempo llegó a la angustia, Sí. pero viendo pasar las cosas y los pros y los contras, los problemas y las soluciones, viendo que muchas cosas se solucionan, yo me ubico en el primer grupo de que me preocupan los problemas nacionales, me preocupa no ver un futuro cierto, sobre todo cuando uno tiene hijos y nietos. Cuando hay ciertas cosas que afectan hasta el desenvolvimiento cotidiano de la vida. Por ejemplo, yo suelo tener una peña política todos los martes con mis amigos y decía la semana pasada que siempre con el tema de la puntualidad, llegó uno de los que asiste, dice, no, lo que pasa es que tuve que pasar primero, antes de venir aquí, llegué una hora tarde, llegó a las 11, y yo le dije, mira, en las condiciones actuales de la vida dominicana, uno no puede en una tanda hacer dos cosas. Exacto. Porque el transporte, los taponamientos, los parqueos, y el hecho de que tú tengas cierta forma de recluirte antes las reuniones políticas, nosotros las hacíamos en el Partido Social Cristiano a las 8 de la noche y salíamos a las 12. Exacto. Ya hoy eso como que no es posible. No es posible. No es recomendable. No es recomendable, ¿no? Entonces, viendo como que las cosas cambian, por supuesto uno se le va endureciendo la sensibilidad, pero no la preocupación. Dicen que Balaguer, que es como un referente siempre en la política dominicana, era un político capaz de trazar una frontera entre los problemas del país y sus problemas personales, y que él entendía que aquello, él luchaba para que se solucionaran, pero que no eran exactamente sus problemas existenciales. En cambio, el otro gran paradigma de la política dominicana, que era Juan Bosch, se cree que los problemas llegaban hasta afectarle su carácter. Yo creo que la diferencia no está en cómo cada uno de ellos lo vivía, sino cómo lo manejaban.
Me parece que Balaguer administraba la situación, porque en muchas ocasiones era evidente que tenía algún género de preocupación personal, pero su frialdad administrada le llevaba a revestirse por lo menos ante terceros de la tranquilidad necesaria para no evidenciar que estaba turbado, pero también en muchas ocasiones llegó a tener manifestaciones que reflejaban su estado de ánimo interno. Acuérdate varios pronunciamientos, por ejemplo, cuando un político le dijo se hizo pupú fuera del cajón. Sí, sí. En otra ocasión, en despacho personal, por ejemplo, cuando se estaban ofreciendo préstamos por imposiciones de políticas, en 2 ocasiones llegó a decirme, bueno, si yo tengo que hacer eso, mejor renuncio y me voy para mi casa. Que me extraña, porque yo siempre fui un colaborador, como le dije a Fidel Castro en una ocasión, un colaborador institucional de él, nunca fui de su intimidad personal. Ya. Digo que Fidel, cuando lo fui a visitar, bueno, fui a un evento en La Habana y el presidente Balaguer le mandó una carta Con usted. conmigo, sí, y unos libros, hablando, y él se interesó mucho por el Sí. estilo personal de Balaguer. porque quería vivir mucho tiempo. Cuando terminamos de hablar de la situación política de ambos países, de la economía, comenzó a entrar a escudriñarme sobre los hábitos personales. Es verdad que trabaja hasta las 12 de la noche, sí, es verdad que come de tal forma. Llegué un momento que yo me sentí acorralado y le dije eso mismo que te acabo de decir. Y lo comandante, yo soy un colaborador institucional, pero no de su entorno personal, de su vida personal realmente no. Pero uno lo notaba, su estado de ánimo. Para eso estaba yo Andino, ¿verdad? Y otros, sí. Su estado de ánimo, incluso llegó un momento que a veces cuando uno tenía que tratarle problemas serios, uno averiguaba cómo estaba de ánimo el presidente. Exacto, porque dicen que además lo usaba desahogarse. Sí. O sea, no se quedaba con los problemas por dentro, sino que se desahogaba y ahí quedaba, como que con eso cumplía emocionalmente. Vuelvo a citar la expresión, él lo administraba. Ya. A veces si él tenía que desahogarse para conseguir un propósito, lo hacía, pero si tenía que introvertirse, también lo hacía. Bueno, eso es importante porque los antiguos decían que quien era capaz de dominar sus emociones llegaba a la perfección. Bueno, él la dominaba bastante. A la perfección humana. Sí, así es, pero él la dominaba bastante. Nunca se salía de madre, vamos a decir, sin querer. En privado sí. En privado sí. En privado, en varias ocasiones, por ejemplo, me ocurre en cuando se estaba discutiendo el tratado de información fiscal, de intercambio de información fiscal, él quería el tratado porque él quería apoyar las comunicaciones, los intercambios fiscales y financieros, antes de que el tráfico de dinero y los lavados de activos adquirieran la dimensión que tienen hoy. Y resulta que el canciller de entonces que se oponía, dio una declaración en contra y ese día me llamó con una reprimenda fuerte. Lo mismo que con el caso de la presa de Manabao. No quería esa presa. Él no quería esa presa. No, y los constructores, para presionar, se la arreglaron para que le hicieran un reportaje que la presa, perdón, que la presa estaba trabajando al ritmo normal. También ese día. Se molestó. Pero en privado tenía sus explosiones, pero en público solo cuando le era conveniente. Ya. En los últimos años hemos perdido políticos importantes relativamente jóvenes y por lo menos en la teoría popular se atribuye a la sobrecarga de la política. Se cree eso, pero yo creo que está asociado más a los hábitos de vida. Por ejemplo, el caso se me ocurre Peña Gómez, el mismo Jacobo Magluta. Don Jacinto. Jacinto, el caso de García Godoy más remotamente, pero Ya. probablemente
eso sea consecuencia de la excesiva internalización de problemas y casi siempre, por ejemplo, en el caso de Jacinto Peinado y de Jacobo Magluta, ligada a cuestiones económicas. Sobre todo cuando los políticos hacen política, ejercen la política basada en el dinero, normalmente el juego tiende a ponerse difícil. No es mi caso, por lo menos en los últimos años, quizás en los primeros años que uno veía, y además que era barata la política, porque no existía el clientelismo que hay hoy, que lo hay desde el gobierno, pero también lo hay en la oposición. Correcto. La política que nosotros ejercimos cuando formamos los partidos, el Social Cristiano y los demás, uno mismo se manejaba, la gente te recibía, no tenía que darle para los refrescos, ni para el pasaje, en fin, ya las cosas han cambiado. Y sobre todo cuando se basamenta demasiado en la provisión de recursos, llega a un nivel de angustia, porque no hay cosa que angustie más que una estrechez económica. Ingeniero, usted ha estado muy activo en estos días a través de las redes sociales y por supuesto sus frecuentes intervenciones en la televisión, dando respuesta primero a la propaganda del gobierno de todo el bienestar ofrecido al país en los 6 años de gestión del presidente Medina, y segundo, comentando un poco algunas de las cosas dichas por el presidente en una entrevista, sobre todo la cuestión que tiene que ver con el endeudamiento público. ¿Usted piensa que esta gestión de gobierno hace un uso excesivo de la propaganda o usted piensa que informa bien con apego a, digamos, a su verdad? No, hace un uso excesivísimo de la propaganda. Incluso, mira, en estos días, en alrededor del 6º año de gobierno, primero el hecho de contratar prácticamente todos los periódicos para las contraportadas o portadas, en las dos caras de todos los periódicos para exhibir unos logros que, bueno... Creó un impacto, ¿no? Sí, para sus fines, pero fue muy excesivo, ¿no? La propaganda utilizada, muchos incluso dijeron que era para opacar la malla verde. Exactamente, sí. Hay todo un discurso y una argumentación alrededor de ese tema. Sí, pero por supuesto hay algunos logros a los cuales yo no me referí. Por ejemplo, el 911, con todos los defectos que puedan surgir, pero es un mecanismo de innovación que no puede ser criticado. Quizás yo no esté de acuerdo con los metros y los teleféricos como problemas de solucionar los problemas de transporte. Quizás yo prefiera otro tipo de soluciones, pero ya ahí entra la concepción individual de cada quien y el inmediatismo. Pero por supuesto hubo problemas, hubo otros casos que, por ejemplo, no se me hubiera ocurrido vanagloriarme de un logro como es uno que ellos apuntaron relacionado con el sector agrícola, que ha renacido la agricultura cuando tenemos una situación prácticamente estancada, con relación incluso a las cifras oficiales que se dan inmediatamente antes y después de Danilo. La propia situación... Yo creo que el presidente quizás no lo puntualizaron con esta precisión, pero ellos hablan creo que deben estar pensando en la pequeña agricultura, la que gira alrededor de las llamadas visitas sorpresas, porque la otra va de capa caída. Bueno, ellos hablaron de un renacer agrícola, en general. Tiene que medirse en términos macroeconómicos. E incluso las visitas sorpresas, lo único que sería demasiado costoso y no es lo peor que tú puedes decir que tiene el gobierno. Le podrá acusar de clientelista, de populista, de que está haciendo política. O imitando a aquellos que Balaguer hacía los jueves, ¿ustedes recuerdan? Bueno, un poco distinto, pero... sí, un poco distinto. Porque Balaguer no daba mucho ahí, pero escuchaba y inauguraba. Escuchaba. E inauguraba. Sí, pero sobre todo la palabra escuchar. Balaguer llegó a decir que que democracia es más oír que hablar. Pero además de esos anuncios, esos 47 logros, hay otras cosas. Por ejemplo,
Yo me he sorprendido como el 16 de agosto y todavía ayer el miércoles pasado vi un programa en Julio Jacín, cómo el Ministerio de Obras Públicas está propagando sus ejecutorias. El 16 de agosto fue un día de relativo reposo. Ahora se habla mucho de pasar canales. Prácticamente todos los canales tenían a la misma hora una entrevista con algún funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Pero el colme fue hace un par de días cuando en el primer Picasso para la construcción del Palacio de Justicia del Este, bueno, De la provincia de Santo Domingo. de la provincia de Santo Domingo, el ministro de Obras Públicas pronunció un discurso y pasaron fílmica de cómo va a ser. Ya. Y mucha gente cree que era que estaban inaugurando. Bueno, si vieron la maqueta y demás. Sí, pero cuando tú tienes un ministro que está destacando las características del diseño, ya tú crees que eso está construido. Ya. Incluso personas, yo he hecho una encuesta, ven acá, tú viste tal cosa, ¿qué? Y me han dicho, no, pero y eso lo inauguraron ayer. Me dicen, no, no lo inauguraron, lo anunciaron. Es como el caso de un compatriota provincial tuyo, un íntimo amigo, Leonel Rodríguez Ruiz, Sí. que tenía con mucha frecuencia una frase que es aplicable para el gobierno ahora. Cacarean antes de poner los huevos. Sí, bueno. El político tiene la característica de que anuncia haciendo ver que el anuncio es un hecho, porque eso es como su manera de vender y de dejar precisamente en la mente de quien le escucha la idea de que ya está hecho. Y él sabe que habrá un comportamiento del votante en función de esa creencia de que ya está hecho. Y este gobierno usa mucho los medios de las nuevas tecnologías digitales. Y una herramienta fundamental es el PowerPoint. Exacto. ¿No? De buenos dibujos para ilustrar las palabras, y entonces eso sin duda produce unos comportamientos en el oyente. Lo único que... Y uno pensaba que Leonel, como profesor de comunicación, que lo sí. fue, de sociología de la comunicación, y que depuntó en crear, por ejemplo, la DIAPE, que es un organismo de mucho valor en todas estas cosas, iba a ser, ¿verdad?, el gran comunicador y desde el poder y que se la iba a comer todas en términos de promoción, pero Danilo le ha dejado muy atrás. Sí, quizás Leonel Fernández fue el introductor del concepto del manejo de las percepciones. Sí, bueno, ese es su... pero tú recuerdas... Eso le podría dar un Nobel a él. Claro. La percepción es la realidad. Claro, llega un momento... Pero con una sociedad tan abierta y tan democrática como tenemos, muchas veces las percepciones se caen. Sí, cómo no, porque siempre chocan con la realidad. Claro. La realidad es el gran juez. Exactamente. Sí, es el gran juez y se convierte en un boomerang. Así es. Para el político generalmente, porque la gente compara la percepción con la realidad, con su realidad. Así es. Yo siempre he dicho que el mejor juez de la economía es la ama de casa. Claro. Porque esa es la que todos los días en el supermercado, si es de clase media, o en el colmado, o en el ventorrillo, si es de clase baja, ella va a ver todo el discurso del gobernador, del presidente, del ministro de Hacienda, del ministro de Industria y Comercio, porque ahí se va a expresar. Así es. En los precios, en los productos, en la escasez, en la sobreabundancia y un largo etcétera. Vamos a hacer una pausa para regresar en esta conversación con el ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero Guillermo Carán, me imagino que en esos 47 logros, usted no los rechazó todos. No. Pero ¿cuál fue el que más le llamó la atención como algo que el gobierno jamás debería presentar como un logro? Bueno, en la agricultura. La agricultura. El caso de la agricultura para mí es lo más notorio. La competitividad. La competitividad. En un momento
en que Aquí hay cero competitividad. el Foro Económico Mundial nos ha castigado con un calificativo, nos incluye entre el cuartil de países menos competitivos del mundo, teniendo un buen desenvolvimiento económico. Sí, sí. Y además con el descaro de que hay factores que inciden en la competitividad, muchos de ellos creados por el gobierno, porque para la competitividad no se logra con decretos, ni con seminarios, ni con declaraciones, ni con, como ha sucedido recientemente, celebrando un consejo de competitividad ampliado, ¿no? Competitividad es producir bien y barato, lo más barato posible, tener buena presentación. Sobre todo para competir, para competir exitosamente frente a los otros que ofrecen lo mismo. Tanto en exportando Correcto. como para aumentar las exportaciones como para evitar importaciones. Correcto. Pero esos costos, por ejemplo, hay unos factores de producción que son determinantes, por ejemplo, el costo financiero, el costo tributario, el costo de los combustibles, el costo de la energía. En esos cuatro, que para mí son los más importantes para que una economía sea competitiva, la mano del gobierno está. Y ahora aquellos que llaman una palabreja, permisología, Sí, también. eso también pesa mucho en la competencia. Sí. Y por supuesto con la incidencia de la corrupción, porque muchas de las demoras en la permisología es para buscar espacio para la corrupción. Pero por ejemplo en el costo financiero que estamos teniendo está la mano del gobierno, porque el gobierno es el que ofrece con sus altas tasas de interés, el que regula el mercado. Y no el Banco Central, que tiene la tasa de política monetaria entre 5 y 6, no. Es el gobierno que paga el 14, y entre el 11 y 14 por los papeles que compra para cubrir sus déficits. Sí, los bonos. Los impuestos, estamos en un sistema impositivo donde los que pagan mucho y hay muchos que no pagan. Que eso es contrario a todo principio de equidad y para un sistema tributario equitativo. Los combustibles, el gobierno fija los precios y lo está fijando con criterios fundamentalmente tributarios. Sin darnos cuenta nos hemos ido a una economía donde lo estatal prima como nunca antes. Sí, una economía más estatizada por distintas vertientes. La energía también el gobierno fija los precios. Y fíjate que donde más se expresa la falta de competitividad es precisamente en los combustibles, donde no solamente fijan los precios, sino fijan los márgenes de ganancia. Exactamente. De manera que las empresas que tienen participación en el negocio. No hay estímulo. Es un estímulo porque no hay un estímulo a competir, a bajar los precios. Y a veces lo que lo han bajado, lo han metido a precio. que sería lo contrario. Exactamente. Entonces, yo no entiendo cómo el gobierno puede vanagloriarse de que está en una situación de competitividad satisfactoria. Por supuesto, hay otros renglones, casos de la educación, de la salud, del transporte. Tú sabes que en los últimos años nos hemos regido en las respuestas oficiales por el volumen de lo gastado. Bueno, el gobierno gasta mucho. Cuando te acusan, cuando uno dice, bueno, el servicio educativo está mal, o la salud está mal, el transporte está mal, tú oyes con frecuencia la respuesta oficial: no, pero hemos invertido el 4% en educación, hemos gastado que si yo lo cual confiesan la ineficiencia de esa inversión. Claro. Es una confesión. Es una confesión, y sobre todo se olvida que la importancia del gasto público no está solo en lo cuánto tú gastas, sino la calidad del gasto. Es una confesión de ineficiencia, además. Así es. Pero tú te pones a ver, por ejemplo, las inversiones en educación, hasta el propio sindicato de profesores, que es PLDista, yo le oí haciendo unas críticas a la tanda extendida, que los programas complementarios no se están dando, que los muchachos llevan ¿cómo se llama? Una colcha para dormir, que hasta los profesores están enfermándose, llegó a decir el secretario general de la ADP. En el caso de la salud, bueno, hay grandes inversiones de remodelación hospitalaria. Sin embargo,
es como que colamos el mosquito y tragamos el camello, ¿no? Ya. Porque mientras tenemos grandes inversiones en hospitalarias, las cosas pequeñas, los medicamentos, los utensilios médicos, los Bueno, los equipos. medicamentos siempre ha habido una buena afluencia. Yo creo que ese es un tema más o menos resuelto. Bueno, desde pero las el boticas gobierno de los populares 60. me dicen que trabajan horario oficial. O sea que Sí, todas trabajan en horario oficial. una emergencia. Los médicos, los hospitales y los médicos también. Usted va en la tarde y usted no encuentra un médico para una consulta. Bueno, ¿y quién controla el tiempo de la enfermedad? ¿Y cómo para decirle a un enfermo, no, tu hora de enfermarte ya pasó? Sí, ahí ese es un tema para resolver. Hay que confesar que no es fácil porque el sector médico es un sector difícil de manejar. Los médicos aquí han dado mucha dificultad de adaptarse a cualquier esquema pequeño, grande o mediano que haya querido implementar un gobierno. Pero no es solo los médicos, esos son todos los actores que influyen en el sector salud. Es probable. Los médicos, las proveedoras de servicios de salud, de la ARS, los financiadores de la ARS, que ahí hay muchos problemas, porque el gran problema es que todo el sistema de seguridad social ha caído en administración de los tentáculos bancarios. Y con un enfoque estrictamente financiero que el gobierno lo permitió. Claro. Y como el gobierno lo permitió, ya prácticamente el gobierno no controla la seguridad social. Y lo que se ha hecho es que lo que antes hacía el gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Salud, hoy está como muy recaído en el sistema de seguridad social. Entonces ha habido como un traslado. Sí. En Yo personalmente nunca he estado de acuerdo. Para mí que dejaran el sistema anterior, aunque implementaran un sistema para que nosotros cotizáramos para la pensión. Pero yo prefería en salud el otro sistema porque antes usted iba a una clínica y usted entraba a su clínica y lo atendían un día, 2 días, 3 días, 10 días, 15 días y al final le pasaban la cuenta y usted pagaba. Y me imagino que hubo muchos casos, mucha gente que no pudo pagar y le hicieron un plan de pago. Así es. Y cumplían. Pero ahora le dicen, usted, una fianza de tanto. Hoy si usted no tiene para esa fianza. Y los propios hospitales que tenían la mística de un servicio público, no se tornaban los exigentes, pero resulta que ahora los hospitales son parte del sistema de seguridad social. Igual ellos exigen su fianza. Te exigen lo mismo. Sí. Oye, pero ¿tú te pareces a Balaguer en eso? No, yo en eso, si eso es ser balaguerista, yo pienso que eso debe ser revolucionario en estos tiempos. Salud y educación no pueden ser tocados, y más aún, yo pienso que salud y educación no deben ser manejados nunca por personas con intereses económicos. Así es. Igual que siempre he creído que no puede tener medio de comunicación quien no tenga vocación democrática. Así es. No puede. No, te digo lo de Balaguer porque él, por supuesto, tuvo muchas presiones con la ley de seguridad social, que se pintó como una panacea, incluso políticamente. Como siempre, ¿no? Sí, como siempre, como la ley de partido. ¿no? Exactamente. Recuerdo una vez que se hizo una gran reunión en la Cámara de Diputados y él nos encomendó a Ney Arias y a mí a que fuéramos los portavoces del partido. Y yo dije, bueno, presidente, pero ¿cuál es la línea? Y me dicen, miren a ver si ustedes demoran eso lo más que puedan. Que eso es un sistema muy complicado para las condiciones actuales del país. O sea, en eso era realista Balaguer, claro, conocía bien. Yo todavía sigo pensando que nada complejo funciona en este país. No sé por qué, pero yo no he visto nada que sea complejo que funcione bien en este país. Y la seguridad social es muy compleja en su burocracia y es injusta en su contenido. Pero toma el caso de los centros de atención primaria,
por ahí fue que debió comenzar todo. Exacto. Sin embargo, tenemos 16 años con la, Desde el 12. con la ley de seguridad social, Sí, sí. en honor a Peña Gómez, Sí, se promulgó. ¿cómo no? Y sin embargo, todavía se discute. Así es. Y yo te pregunto a la gente, ¿cuántos centros de atención primaria hay en el país? A mí solo me han dicho de uno. De uno que está en la Bolívar. Que funciona. Que funciona. No, hay mucho. Hay que decir que este gobierno ha construido mucho. Pero creo que una de las crisis que hizo la administración de salud anterior, en este mismo gobierno, desde el ministerio, es que no puso a operar. Claro, porque el problema no es construcción. Exacto. El problema es sistema. Sí. Porque los centros de atención primaria no es un edificio, es todo un procedimiento, un sistema, una actitud, incluso una conciencia de la gente. Entonces yo no sé, siempre no me he podido explicar por qué desde el Palacio Nacional, en cualquier gobierno, no se le da seguimiento a todo, aunque el presidente ha dicho recientemente que desde el Palacio se le da seguimiento a todo. Sin embargo, tengo entendido que él mismo hizo casi una crisis personal por la gran cantidad de centros de atención primaria que él ha inaugurado y que no están operando. Y de las mismas visitas sorpresas que se ha quejado de que no han cumplido su palabra. Bueno, yo le voy a decir, yo no creo que nosotros tengamos una estructura estatal y una agilidad burocrática para que cuando el presidente va 52 veces al año, o póngale que vaya menos, 45 veces al año, y ofrezca cosas a cada comunidad, tengamos quien le siga detrás con eficiencia, dándole respuesta. Eso es demasiado para la estructura estatal dominicana. Quizás porque se ha complejizado mucho la estructura No, estatal. y porque nadie trabaja mucho. Y porque hay muchos organismos y a veces entre ellos no saben qué es lo que tiene que hacer cada uno. Por ejemplo, el organismo que más se ve que le da seguimiento a las visitas sorpresas es el Fondo Especial, el FEDA, Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario. Pero si tú me dijeras si cada organismo, por ejemplo, tuviera el seguimiento de lo que le atañe, que hubiera un sistema de seguimiento. Las cuestiones funcionaran bien. Yo recuerdo que... Bueno, pero FEDA necesita tener por lo menos 90 técnicos, para cada proyecto, para supervisarlo. Y probablemente no lo tiene. No, sobre todo porque el FEDA es producto y... Yo me acuerdo. Debo vanagloriarme de su creación no reconocida. Sí. Pero era para administrar un fondo de financiamiento. Sí. Resulta que ahora ha quedado como una especie de Secretaría de Agricultura reducida. El FEDA fue una bendición, pero también una gran piedra de tropiezo para la administración de Balaguer. Sí. Como todo cuando se tiene vocación de perpetuidad. Hay muchas cosas, por ejemplo, que se concibieron para cuestiones específicas, muchas de ellas requerimientos de organismos internacionales. Por ejemplo, las cuestiones de procomunidad, existiendo un desarrollo de la comunidad, y luego terminan en conflictivas. Así es. Pero tú citaste ahorita las visitas de Balaguer los jueves. Bueno, yo recuerdo que eran muy noticiosas, dicho sea de paso. Claro. La prensa tenía presencia. Claro, porque ahora la prensa no tiene presencia, en nada, sino el equipo de propaganda. Claro que las cosas provienen del gobierno, pero recuerdo que se permitían 4 preguntas. Pero además, Balaguer, en cada jueves la comunidad hablaba y él tomaba la decisión de qué hacer en el secretariado técnico de la presidencia. Llevábamos un listado de lo que él decía que sí y le dábamos seguimiento. Por ejemplo, anunciaba una escuela, se lo recordábamos a educación. Pasado un tiempo le recordábamos a educación. Danilo tiene un equipo de eso, sí, es verdad, tiene un equipo. Y si cada entidad cumpliera su cometido, lo que pasa es que... El problema es cuando baja abajo a la ejecución. Y en la fase previa también, porque a veces a un presidente se le dicen cosas y el presidente emotivamente, recuerdo a un amigo común, vivido muy a destiempo, Caunabo Javier, que en una ocasión yo le criticaba un pronunciamiento que él hizo en una convención del partido
Me dijo, ay Guillermo, bueno, me decía William, es que cuando uno se enerva con las masas, uno se desborda, ¿no? Eso pasa con las visitas de los presidentes, Sí, que la gente a veces ese planteamiento, tal cosa no exista, y el presidente se lleva de la emoción, pero no, y ahí entra el juego del populismo o no. Si una sí, autoridad sí, sí, sí. se compromete a obtemperar a un requerimiento de una comunidad sin Sí. los estudios previos, entonces hay dificultades cuando llegan a las otras fases, Así es. cuando por ejemplo se demuestra que no es posible. Pero entiendo que ahí entra en juego también la simplificación y la eficiencia de la burocracia Sí. y el respeto a la institucionalidad, que es muchas de las cosas que se están perdiendo. Por ejemplo, obra pública aquí hace de todo. De todo. Reparte Y- medicina, fumiga. Saca muelas. Saca- Sí, sí. Servicios odontológicos, dicho de manera más elegante, pero sí, a cada rato llega una nota de prensa dando cuenta de que se hizo un servicio odontológico en tal comunidad por obras públicas. Y uno dice, pero ven acá, ¿y cómo es bueno. posible? Ya. Ahora se acepta como una situación de hecho, porque probablemente parte del trabajo de la unidad o del departamento odontológico de salud pública debería ser preparar operativos en lugares donde las investigaciones detecten que hay más problemas dentales en este caso y dejar establecido allí un sistema más permanente, pero como no lo hace, además también hay unos elementos políticos de por hay algo más medio. profundo. Yo diría que como obra pública luce ser un superministerio en Ya. estos momentos. Bueno, sí, en estos momentos sí. Lo hace porque la entidad encargada de hacerlo no lo hace. O lo hace también porque los superministerios de este gobierno están dirigidos por personas que han sido mencionadas con vocación presidencial. Bueno, ahí es que está la segunda parte. Así es. Pero es una pena que a una persona que esté en la lista de presidenciables no respete la institucionalidad, que está muy maltratada en los últimos años. Eso es verdad, no hay una, vamos a decir, obsecuencia, pero la gente lo agradece porque alguien lo hace. Ah, no. Porque, por ejemplo, yo no sé si le corresponde a obra pública este esquema de seguridad vial que hay, pero es una bendición para todo el que se accidenta, Sí. para todo el que se le dañe el vehículo. Ese le corresponde. Sí, y bueno. Y es muy buen servicio. Con todos los militares le corresponde. Sí. Sí, Sí. es un excelente servicio y eso le ha dado mucha popularidad y le llaman para otras cosas, incluyendo servicios dentales, y como nadie lo hace, lo hacen. Bueno, quizás como hay aires presidenciables en esa No, onda. usted sabe que es una práctica, yo no lo defiendo, pero hay una práctica en el Estado Dominicano de que todo el mundo hace de todo. Más allá de su marco institucional. Entonces, como tú dijiste una vez en una entrevista anterior, en lo que sí nos quemamos es en institucionalidad. Sí, no hay dudas, no hay dudas. Nosotros, pero nada más hay que salir a la calle. No hay duda. Ahora los AME, su deleite es estar todo el tiempo chateando. Y eso es una burla a la institucionalidad Y a la autoridad. y a la autoridad. Porque en cierta forma, la pérdida de autoridad Sí. que uno ve, uno percibe con relación a los agentes de orden público, AMET y la policía, es porque a cada rato se comenta que están distrayéndose en sus funciones con el aparatico. Sí, sí, sí. Y la policía detiene a ciudadanos todos los días y encarcela sin una orden previa. Así es. Y eso está explícitamente prohibido. Y el ayuntamiento del señor Salcedo tomó la buena decisión de no permitir que los vehículos pesados pasaran por el malecón, una vía turística y de relax para la población. Entonces han invadido y han dañado la Independencia y han dañado la Luperón.
Y eso también es una burla a la institucionalidad. Y tengo entendido que muchos pasan incluso por el malecón, Sí, burlándose de la ley, claro, de la norma, de la claro, resolución. claro. La Junta Central Electoral los otros días prohibió a los partidos hacer promoción proselitista en lugares públicos. Y todos han seguido. Totalmente, y la Junta misma no ha dicho nada. Yo me imagino que tomó conciencia de que no tiene cómo instrumentar su decisión. Sí, yo creo que el presidente de la Junta, cuando se le criticó, él dijo, bueno, es que eso no fue una resolución. Utilizó como una declaración, un concepto menos fuerte, menos combinatorio. Ya. Que por cierto, esa resolución tiene dos problemas. Uno, la palabra combinatorio. Ya. Y dos puntos que a mi juicio son los que distorsionan y hacen impracticable el mandato. Porque cuando prohibieron las manifestaciones públicas, le pusieron 2 puntos, como citando. Ya. Y hay manifestaciones que pueden hacerse bajo techo cerrado. Sí, de hecho algunos lo están haciendo ahora, claro, bajo techo. Claro. Pero es el mismo, lo mismo con distintos. Vamos a un segmento para venir al último tramo de este espacio con el ingeniero Guillermo Caral. Ingeniero Caral, ¿le gustó la entrevista de Yana Tavares con al presidente Danilo Medina? Yo creo que fue una buena decisión del presidente Medina. ¿O de la entrevistadora? No, del presidente Medina acceder a la invitación de Yana Tavares. Tú has recordado, o hemos recordado en unas ocasiones que el presidente Balaguer celebraba actos los jueves y recibía preguntas de 4 periodistas. Sí, cómo no. En algunos de esos momentos se incomodó. Sí, cómo no, más de una vez. Más de una vez, incluso, acuérdate, aquel famoso, cuando no iba a las provincias, en el Palacio Nacional, aquella confrontación que tuvo con Juan Bolívar. Eso fue en el primer gobierno. Sí, cómo no, y con Silvio Erasme Peña. También. Y la última entrevista que él dio de ese tipo, ya en otro gobierno, se incomodó con Miguel Ángel Prestol. También. Sí, y ahí no dio más. Hablando de lo que conversamos el programa. Sí, cómo no entiendo. Pero yo lo que creo es que el presidente ha dado una señal de que está abierto y me parece que los otros conductores que tienen programas de panel deben solicitarlo con la formalidad debida y por supuesto hacerlo público, porque de lo contrario... Hacer público que lo solicitaron. Claro. De lo contrario, que el presidente quedaría como empañado por el ser... todos los presidentes tienen sus preferencias entre los periodistas. Sí, eso está claro. Todos los humanos tenemos preferencia por la persona. Así es. Por ejemplo, a usted yo no le puedo decir que no. Muchas gracias, agradezco esa gentileza de siempre. Pero yo entiendo que independientemente de lo que se dice, que las preguntas fueron elaboradas, fueron labradas, que las periodistas fueron muy condescendientes, bueno, pero hay otras vías para agregar nuevos elementos. Y por demás, no creo que dijo nada nuevo que me haya sorprendido. Y otros dicen, en beneficio de doña Yana, que ese es el tipo de programa que ella hace, un programa humano que busca el lado rosa de la vida, muy festivo, tal y como ella se mostró frente al presidente. Y además ella no es una periodista profesional, sino es una, como se llama ahora, una comunicadora. Claro. Que hace unos programas muy amenos, siempre muy alegres, como es ella. Claro. Y por supuesto, lo que sí lamento es que temas importantes, como por ejemplo lo que puede venir con la implementación de la ley de partidos. Pero también tocó un tema muy suyo, como es el tema del endeudamiento. Y lo defendió. Bueno, lo defendió, pero ya hubo economistas que se encargaron de... sobre todo mi querido amigo José Rijo, que dijo, bueno, si antes debía 18
y él tuvo que pagar 21 y ahora debe 38, la simple matemática hace que su defensa como que se debilite. Y además las cifras hablan. Danilo Medina ha endeudado al país a un ritmo de 12 millones de dólares diarios. Pero a él no le preocupa eso. Yo creo que eso le preocupa a la oposición. Bueno, debería preocuparle por dos razones. Primero, porque a él le quedan 2 años de gobierno en un ambiente internacional demasiado turbado, Sí, con una serie de advertencias de que el endeudamiento va muy rápido, no solamente doméstico, no solamente de la oposición, sino de organismos internacionales. Y el mundo internacional es muy delicado, el financiamiento internacional. Claro que siempre los financiadores andan buscando negocios. Si tú tienes un país sí, que sí, paga, que paga y nosotros lo pagamos. el país ha Porque pagado. el PLD se ha preocupado por pagar para poder coger fiado. Exacto, si tú no, si Esa tú es no su pagas, no política. puedes pedir Exacto. prestado, pero llega un momento en que la prudencia de los financiadores llega a un límite y cuando alguien diga que no, ahí se desmonta Los todo. demás dirán que no. Los demás dirán que no, y los que tienen, por ejemplo, capital financiero invertido aquí, se lo van a llevar. Ya, Y vendría el esquema de los capitales golondrinos. correcto. Y tenemos, bueno, acá Turquía acaba de pasar una crisis similar porque pasó eso. Con una simple palabra del presidente Trump. Y vino la devaluación. Sí, cómo no. Y entonces, gracias a Dios que ha habido la habilidad para que no contamine, por ejemplo, a Europa y así no nos contamines a nosotros. Pero Turquía es Turquía. Turquía está pronosticada como volver a ser una de las potencias durante este siglo. Así es. Yo leí un libro que creo que se llama La Nueva Centuria, que decía que analizaba cuáles van a ser las potencias finales del siglo, y una de las 4 naciones es Turquía, por varias razones, y además toda la tradición que Exacto. tiene. A nosotros los árabes nos dicen turcos, Sí, porque estuvimos dominados por Turquía, Sí, y sí, los pasaportes de nuestros abuelos Exacto. eran turcos. Entonces yo creo que este tema de financiamiento es muy delicado, sobre todo un gobierno que le quedan 2 años y que tiene interés no solamente en la posibilidad de reelegirse, sino interés de que quien lo suceda pueda de alguna forma sintonizar y proteger muchas de las inquietudes que están afectando al mundo de hoy relacionados con la corrupción, el lavado de dinero, Ingeniero, el tráfico de influencia. a propósito de corrupción y lavado, en ese programa el presidente Danilo Medina dijo que su gestión, su gobierno, era probablemente el gobierno más pulcro que ha tenido la República Dominicana. Bueno, parece que el presidente no está, él es consecuente con aquella pregunta cuando le respondió al embajador norteamericano, ¿cuál corrupción? Ya. Parece que él no se está dando cuenta que las propias empresas, a diferencia de otros años, son las propias empresas que están admitiendo que incurrieron en acto doloso, incurrieron en sobornos. Odebrecht, que es la empresa preferida, la empresa estrella, que está ejecutando el proyecto insignia. Con una observación que hizo el señor Odebrecht, yo no creé la corrupción, Claro. yo la encontré en América Latina. Claro. Y sobre todo con esa admonición de que si me meten preso tendrán que hacer cárcel para muchos presidentes latinoamericanos. Ya. Pero ahora mismo acaba de suceder otro caso con la compañía suplidora de los aviones Tucanos, Sí. que para facilitar el proceso se declaró En los años 70, usted lo recuerda muy bien, porque ya usted era un funcionario de alto nivel, muchas empresas norteamericanas tuvieron que ir a los tribunales por incurrir en prácticas de soborno para ganar negocios, no solo en América Latina, sino casi en toda parte del mundo. Y de ahí salió aquel famoso código de ética de las Naciones Unidas, claro, para las multinacionales. con una diferencia ahora que en aquella ocasión solamente afectó a los Estados Unidos. Sí, Ahora resulta que tenemos convenios internacionales y tenemos en Estados Unidos un gobierno neoproteccionista que va a defender las empresas norteamericanas que han sido
víctimas de la competencia desleal basada en la corrupción de otras compañías. Como ocurrió aquí precisamente con los aviones y también todavía en discusión con el tema de Punta Catalina, que es probablemente lo que ha aquí en otros países abierto los ojos a Estados Unidos para hacer esa investigación a Odebrecht. Claro. Y además se ha descubierto el famoso discurso de don Marcelo el Viejo, donde decía en América Latina no se puede hacer negocios sin dar la coima a los políticos. Bueno, lamentablemente eso es muy frecuente, pero siempre hay que abrigar la esperanza de que no siga siendo así. Ingeniero Guillermo Carán, siempre es un gusto escucharle y toda su experiencia. Si no lo traigo al programa, el país no conoce un poco esas intimidades de su largo ejercicio en el Palacio al lado del presidente Balaguer, que sigue siendo un referente en la política dominicana. De manera que muchas gracias por compartir eso con nosotros y a ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.